Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les hemos traído lo que viene siendo acontecimientos claves del siglo XVIII y XIX a la respuesta de la Iglesia Católica o cristiana. Bueno, ¿qué pasó el siglo XVIII? El siglo XVIII, uno de los acontecimientos clave fue la Ilustración, que nace en 1685 y termina en 1815. Trata de la énfasis en la razón y la ciencia. La Iglesia piensa que algunos líderes cristianos como John Wesley enfatizaron la importancia de la fe y la experiencia personal. Y hoy en día los cristianos deben equilibrar la razón y la fe, reconociendo que la verdad bíblica es compatible con la razón y la ciencia. Segundo acontecimiento clave en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, que inició en 1789 y terminó en 1799, 10 años después. ¿Qué ocurrió? Fue un cambio político y social radical. En sí, la respuesta de la Iglesia católica se opuso a la revolución, mientras que algunos protestantes la apoyaron. Hoy en día, los cristianos deben promover la justicia social y la igualdad, pero sin comprometer sus valores y principios bíblicos. Tercer acontecimiento del siglo XVIII fue la colonización y esclavitud. En sí, más o menos se trata de la explotación de pueblos y recursos. La Iglesia responde que algunos cristianos, como Wilberforce, lucharon contra la esclavitud. Y hoy en día los cristianos deben defender la dignidad y los derechos humanos y promover la justicia y la igualdad. Y en el siglo XIX, ¿qué pasó en el siglo XIX? Bueno, uno de los acontecimientos fue la industrialización y urbanización. En sí generó cambios económicos y sociales en la comunidad. La respuesta de la Iglesia se enfocó en la misión y la evangelización en las ciudades. Hoy en día los cristianos deben adaptarse a los cambios económicos y sociales, pero sin perder la vista la importancia de la comunidad y la misión. Otro de los acontecimientos fue el darwinismo y evolucionismo, en que sí generó desafío en la autoridad bíblica. La respuesta de la Iglesia fue que algunos cristianos, como Charles Hodge, defendieron a la autoridad bíblica. Hoy en día los cristianos deben defender la verdad bíblica y la creación, pero también deben estar dispuestos a dialogar y aprender de la ciencia. El tercer acontecimiento del siglo XIX fue el movimiento de temperancia y abolicionismo, que fue en sí la lucha contra la esclavitud y el alcoholismo. La Iglesia respondió que el apoyo al movimiento de temperancia y abolicionismo. Ya. La respuesta en hoy en día fue que los cristianos deben promover la justicia social y la salud pública y lucha contra la adicción y la explotación. Retos y oportunidades hoy en día sería uno de ellos el cambio climático y el medio ambiente. En sí trataría de la respuesta, los cristianos deben cuidar, no descuidar, la creación y promover la sostenibilidad, que en sí sería una migración con el medio ambiente. Ya. El segundo sería globalización y migración. Respuesta. Los cristianos deben acoger a los extranjeros y promover la justicia y la igualdad. En sí, el tercero sería la tecnología y comunicación. En sí, los cristianos deben utilizar la tecnología para compartir el evangelio y promover la comunidad. El cuarto sería secularismo y pluralismo. Los cristianos deben defender la fe y la libertad religiosa y dialogar con otras creencias. Consejos para los cristianos hoy en día. Bueno, uno de ellos sería mantener una fe sólida y bíblica. El segundo sería ser una voz de justicia y compasión. El tercero, aprende de la historia y la cultura. Hay que culturalizarse. El cuarto sería utiliza la tecnología para compartir el evangelio. Hoy en día debemos saber ya utilizar eso para poder nosotros expandir la comunidad. El quinto sería mantener una actitud de servicio y humildad. En fin, recuerda que como cristianos debemos responder a los retos y oportunidades de hoy en día con la palabra de Dios, con nuestra guía y fuente de inspiración. Gracias.